Y buenos días, chicos, chicas, espero se encuentren bien. Bienvenidos otra vez aquí al Seminario de Estudios Filosóficos Históricos, ya en semana 5. Y para hoy tenemos una clase sobre bioética. Ya algo hemos conversado sobre la bioética, ¿verdad? En la clase, cuando hablábamos de las cuestiones éticas en ciencia y tecnología, aparecía la ética médica y la bioética, pero acá, pues bueno, vamos a darle un poquito más de desarrollo a algo que es como lo más usual en bioética, entre otras cosas, pero eso es muy común, que son los principios bioéticos. Vamos a conversar sobre eso un poquito más detalladamente, que no estaba en la lectura de Carl Mitchell, o por lo menos no tan desarrollado. Entonces, pues ese va a ser el tema de hoy. Tenemos una lectura de don Antonio Marlasca, el mismo autor de la lectura de Introducción a la Ética. Él hace a cabo entonces una introducción a la bioética. Me parece que es una lectura también bastante accesible, bastante fluida, que pues creería que no les complicó mucho, digamos, el fin de semana. Eh, Igual, los mismos pasos, ¿verdad? Vamos a hacer un repasito, vemos materiales audiovisuales, comentamos, hacemos alguna actividad y después ustedes se encargan de la bitácora. Pregunto, antes de arrancar con esto, ¿cómo les fue con la lectura? Cuéntenme. Vamos a ver. A mí me fue bien, profe. Siento que creí que iba a ser un poco diferente, pero ok, como un poco más cerrado el concepto, pero realmente es muy abierto. Em, eso. Sí, es un concepto tan abierto que pues mi propuesta de hoy es que casi que lo podemos aplicar a todo, ¿verdad? O por lo menos esos principios digamos, tienen esa apertura para, digamos, para no restringirse solo como algo muy específico, sino que, pues bueno, casi que se puede aplicar a una gran cantidad de situaciones y de temas profesionales. Aileen, dígame un número, del 1 al 21, por favor. El 18. 18. Vamos a ver. Paula. Paula, cuénteme, ¿cómo le fue con la lectura? Hola, Paula. Si tienes problemas con el micrófono, nos pones aquí en el chat, exacto. Ok, Paula nos dice que estuvo interesante la lectura. Yo creo que esta lectura y con los videos que vamos a ver les va a llamar el interés porque, como decía Aileen, tiene una gran apertura, entonces podemos llevar este concepto a un montón de temas, por lo menos las preocupaciones bioéticas a un montón de temas, y un poco eso es lo que quiero enseñarles hoy también con algunos de los materiales audiovisuales y de las cosas que quiero que veamos. Y bueno, para arrancar ya con este repaso, les decía, es una lectura de don Antonio Marlasca. Don Antonio Marlasca ya le está pensionado, pero fue profesor de filosofía en la Universidad de Costa Rica, pero también en la maestría en bioética interuniversitaria. Entonces, pues bueno, su especialidad como filósofo de la ética y pues acá nos ayuda a entender un poquito más esto de la bioética. La ética como disciplina, yo les he dicho, ya es bastante antigua, tiene 2000 y resto de años, y en ese montón de tiempo, pues se ha teorizado mucho, se han hecho muchas corrientes éticas. Sin embargo, dentro de lo más reciente, digamos, la bioética ha sido como el área de las áreas más trabajadas, creo yo, y probablemente la más trabajada después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que nosotros hemos tomado como referente la segunda mitad del siglo pasado como para empezar a ver, digamos, el cambio en el mundo, cómo se configura, por ejemplo, la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece una discusión pues muy amplia en torno a la ética y principalmente en torno a la bioética. Aparece también la ética de los negocios, aparece también la ética ambiental y otras preocupaciones, pero la bioética, como la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, implicó tantas cosas que tienen que ver con la vida, con la muerte, con la investigación científica sobre seres humanos, etcétera, etcétera, sobre los mismos derechos humanos. Entonces, digamos que la Segunda Guerra Mundial fue un gran laboratorio bioético. Y a partir de ahí, pues, digamos, la disciplina como que toma carta de validez, ¿verdad? Y pues bueno, se empieza, digamos, a trabajar mucho más al punto, que creo yo que es el área, digamos, de la ética que más institutos tiene, que más revistas tiene, que más se publica, digamos, en torno a la bioética. Y bueno, y ahora con la pandemia, pues también, ¿verdad? Tuvo bastante material para trabajar. La
Ética médica, digamos que es una ética profesional, ¿verdad? Es una ética aplicada al, digamos, al trabajo, digamos, de los médicos, pero la bioética, que empieza como una ética médica, poco a poco como que empieza a tomar argumentos, empieza a tomar temas que rebasan ya la simple ética médica. Entonces, como que se va saliendo, se va, ¿verdad? Es como poner una metáfora, tal vez como, no sé, como pensemos en metáforas gastronómicas, vamos a ver, pensemos en que vamos a hacer pan, ¿verdad? Entonces ponemos un poco de masa, ¿verdad? En un recipiente y la masa empieza a crecer y rebasa ya el recipiente. En ese sentido, la bioética rebasó a la ética médica, digamos, no es que la eliminó, no es que dejó de importar la ética médica, sigue importando, sigue siendo importantísima, digamos, como ética profesional para los médicos y para la sociedad, pero ya la bioética, digamos, se extendió más allá de una simple ética profesional y pues bueno, se, se independizó, por decirlo de esta manera. La lectura nos da una definición de la bioética, nos dice, es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y en el cuidado de la salud. Y acá cabe un montón de cosas, ¿verdad? No solo de la práctica médica, porque el cuidado de la salud, pues no solo depende de los médicos, claro que ellos son los que lo atienden a uno, digamos, cuando ya hay alguna situación, digamos, más delicada, pero el cuidado de la salud, por ejemplo, lo atienden las personas que producen alimentos, las personas que hacen deporte, las personas, no sé, de salud mental, en fin, ¿verdad? El cuidado de la salud no es solamente un doctor. Los ingenieros, en un montón de sentidos, también se preocupan por el cuidado de la salud. Es un ámbito, como les decía, muy reciente, muy amplio, y aproximadamente en los 60, 70 como que se consolida, viene de la Segunda Guerra Mundial y sus planteamientos están ahí dando vueltas en la sociedad, pero ya en los 60, 70 como que se institucionaliza, ¿verdad? Ya empieza, digamos, como a percibirse más las publicaciones en bioética, los institutos de bioética, etcétera, etcétera. Y también lo que conversábamos la semana pasada, como la ciencia y la tecnología progresa mucho más rápido, va generando situaciones, problemas, valores, normas, y todo eso pues hace que cambien muchos conceptos, que se transforme la discusión. Les decía, por ejemplo, el concepto de vida y muerte, en aquella clase, me parece que se los mencionaba, durante muchísimo tiempo el concepto de muerte digamos, se analogaba con la muerte cardiovascular, ¿verdad? Se nos paró el corazón y bueno, ya hasta ahí llegamos, está muerto. Pero con los avances tecnocientíficos, a las personas que se les detiene el corazón, digamos, pueden mantenerse, ¿verdad? Artificialmente vivas, eh, y el concepto de muerte entonces ahora se determina como la muerte cerebrovascular. Ya no es cuando se le para el corazón, sino cuando se le para, digamos, el cerebro. Esto, pues, son cambios, son transformaciones que uno dice, pero eso, ¿qué importa? Digamos, es un simple ajuste. Bueno, sí, esos simples ajustes, si los sumamos y los vamos sumando, pues nos van transformando la sociedad, nos van transformando las discusiones éticas. Y bueno, a nivel bioético, pues eso tiene sus consecuencias para la reflexión. Y, y aparecen entonces acá, como decía Jan Adriel, otro montón de problemas éticos, ¿verdad? Como crece el ámbito de discusión de la ética con nuevas tecnologías, crece también, pues, esos problemas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, bueno, está bien, tenemos una persona que sufrió, digamos, un accidente, está en coma. Eh, la pregunta sería acá, ¿cuánto tiempo es lo razonable de mantener una persona conectada a un respirador artificial, por ejemplo? Ustedes dirán, de ahí, si no se ocupan las camas, pues que esté ahí lo que se ocupe. Y bueno, ¿y si se ocupan las camas? ¿Cuál es, por decirlo así, el tiempo que se le puede dar a una persona en estas condiciones? Ustedes dirán, de no, profesor, nadie puede saberlo, ¿verdad? O sea, que se mantenga todo lo que pueda. El problema es que ahí hay un costo asociado, digamos, un costo económico, que tiene que asumirlo la sociedad. El punto va por lo siguiente. Nosotros, como tenemos un sistema de salud universal, pues las personas, aunque no estén aseguradas, van a la clínica, ¿verdad? Y probablemente las atienden y salen con sus medicinas. No todos los países es así.
¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de que una persona sufre un accidente y no está asegurada? Y pues bueno, llega y cae en coma en el hospital, ¿verdad? Que se llama en el Hospital México. Y de repente hay otra persona que tiene un accidente y está asegurada y ya no hay camas. Y las camas están ocupadas por personas que no tienen seguros. Ahí parece que hay una situación, un dilema ético muy grave. Eso lo vamos a ver más adelante con uno de los principios bioéticos, que es el principio de justicia. El principio de justicia lo que apunta es a repartir equitativamente los recursos médicos en general. Entonces, no es tan fácil. En la teoría, digamos, todo suena bien, ¿verdad? Pero a la hora de la práctica, pues las limitaciones económicas, las limitaciones de tiempo, las limitaciones médicas, de recursos médicos, pues todo eso hay que valorarlo. Entonces, son temas que se las traen y con la pandemia, pues bueno, lamentablemente esa situación pues se presentó. Y no son, digamos, situaciones fáciles para nadie, ni para un doctor, ni para los familiares, ni para nadie. Eh, Otros temas, la bioética está como en los, vamos a ver, le interesa todo el manejo del dolor, el tema del, digamos, de la práctica médica, etcétera, pero pone mucho énfasis en el origen y en el final de la vida. Son dos temas polémicos que la bioética, pues, reflexiona sobre ellos. En el tema del origen de la vida, pues hay un montón de situaciones, insisto, polémicas, que quizás sea el tema más polémico, por ejemplo, el tema del aborto, ¿verdad? Es un tema muy, muy polémico por N cantidad de situaciones y pues la bioética lo aborda y lo trabaja bastante. Entonces, no crean que yo estoy aquí justificando ni defendiendo el aborto, pero es una discusión bioética que, pues bueno, que se puede analizar en el contexto de los principios bioéticos, en el contexto de la ética médica. Y pues bueno, no hay que esconder esa situación porque pasa, ¿verdad? O sea, que no queramos hablar de eso no quiere decir que no pase. Entonces, pues creo yo que es mejor hablar de eso. Eh, Entonces, tenemos muchos temas polémicos como los abortos, como la eutanasia también, que es el tema de una muerte digna, una buena muerte. Por lo general uno considera que la muerte es un mal, y sí, puede serlo, pero hay personas que tienen un dolor físico que pues más bien es una tortura mantenerlos vivos. Y las personas autónomamente piden que se les ayude a morir dignamente. Eso es un tema que también choca mucho contra principios religiosos, ¿verdad? Que solo Dios puede quitar la vida. Y pues es cruel con las personas porque son personas que, pues, que ya no quieren vivir, ¿verdad? El dolor ya no les da calidad de vida, es el punto. Pero parece que desde principios religiosos esas personas tienen que aguantarse hasta que Dios los llame, ¿verdad? En fin, es, insisto, un tema polémico. Temas como fertilización in vitro, que conversábamos un poquito la semana pasada también, en Costa Rica fue particularmente polémico, en el resto del mundo no, pero aquí sí. Los temas de modificación del ADN también tienen buena cola que reflexionar desde la bioética. Y bueno, otro montón de situaciones que vamos ahorita a conversar, que ustedes van a revisar un poquito. Como ética médica, la bioética se encargaba del manejo del dolor, del inicio de la vida, de la muerte, etcétera, del final de la vida y de la muerte. Principalmente acá con un concepto que es el concepto de autonomía. Nosotros hemos conversado que la ética fomenta la autonomía. Y bueno, la bioética no es la excepción. Vamos a ver que uno de los principios bioéticos centrales es el principio de autonomía. ¿En qué consiste esto? Bueno, en que ustedes son los dueños de sus cuerpos, los dueños de sus vidas y por ende tienen que autorizar autónomamente, digamos, desde sí mismos, pues todos aquellos procedimientos médicos que ustedes pues, vayan a ser sometidos, ¿verdad? Si alguien ha tenido alguna operación, eh, dentro de la estructura, digamos, del proceso de una operación a los pacientes, ¿verdad? Los llaman a una junta de doctores y les dicen, vea, usted le vamos a hacer esto, le vamos a operar, qué sé yo, una quebradura, ¿verdad? En el brazo, hay que abrirle el brazo y hacerle esto y esto y esto. Y esto. ¿Usted está de acuerdo, sí, en que hay tales riesgos y la? Sí, entonces, pues, firman un documento. Ese documento se conoce como consentimiento informado. Es, digamos, la forma de aplicar el principio de autonomía y también de que los médicos por decirlo así, se resguarden de que todo procedimiento tiene riesgos. Puede salir, no sé, algo mal, puede pasar algo, y en buena teoría el paciente autónomamente acepta ese riesgo con tal de pues un beneficio mayor, ¿verdad?
le arreglen ahí, digamos, el hueso roto o la operación que sea. Importante acá, parece que las personas pueden rechazar el tratamiento médico, son autónomos de hacerlo. Eso sí, no en todos los casos, por ejemplo, con la pandemia, esto se limitó la autonomía de las personas. Por ejemplo, con el tema de la vacunación. Parece que las personas podrían ser libres de vacunarse o de no vacunarse. Lo son, pero el bien superior de la sociedad dice, bueno, si usted no se vacuna, entonces va a tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Parece que ya estas restricciones van como disolviéndose, ¿verdad? Que ya parece que no habría ya como tanta polémica en eso, pero en algún momento en la pandemia se puso bien polémico el asunto, ¿verdad? Y los que no estaban vacunados alegaban porque hay cantidad de situaciones, ¿verdad? En fin, concepto importante, autonomía, en toda la tradición ética, en todas las corrientes éticas, pero aquí en la bioética incluso lo vamos a ver como uno de sus principios, ¿ok? Aquí tenemos entonces otro montón de situaciones que parten de esa autonomía. Por ejemplo, la modificación corporal, que es un tema también curioso. Hay modificaciones como sencillas, ¿verdad? Que alguien se ponga unos aretes, ya es como muy aceptado. En su momento que los hombres usaran aretes era una cosa terrible, ¿verdad? Era como súper rebelde y ya las personas pues se tachaban casi que como delincuentes, homosexuales, personas perversas, ¿verdad? Casi que lo peor de lo peor. Pasó también, por ejemplo, con el tema de los tatuajes. La gente tatuada era como mal vista, ¿verdad? Es como, y puchica, es como un criminal, ¿verdad? Se tatuó en la cárcel, una cosa así. Pues digo, hoy en día yo creo que los tatuajes es pues muy común, ¿verdad? Muy, muy, muy común. Yo no soy tan joven ya, pero tengo familiares más jóvenes que ya están todos tatuados. Mujeres, dicho sea de paso, ¿verdad? De familias bien religiosas, cristianas, y andan todas tatuadas. Y uno dice, bueno, y mira, hace 20 años era muy mal visto. Hoy en día tiene que ver también como con el marketing, ¿verdad? Porque ahora yo creo que todos los futbolistas andan tatuados. Pocos serán los que no. Los deportistas, los actores, como que se volvió como muy normal ver, digamos, gente tatuada. Entonces ya como que la sociedad le bajó un poquito, digamos, la crítica. Pero también tiene que ver con el tema de la autonomía. Bueno, la persona se tatúa autónomamente y quiere tatuarse, y hágalo, es su cuerpo. Entonces, las modificaciones corporales, digamos como que más estéticas, generaron como bulla en su momento. Pero hoy en día tenemos modificaciones que van más como a la parte tecnológica. Vamos a ver también algunos videos sobre estos, eh, porque son ya cosas como más raras. Uno dice, ah, no, rayos. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Neil Harbison, que es un cyborg, ¿verdad? Una persona que tiene, digamos, componentes tecnológicos en su cuerpo. Él se instaló una antenita. Ahorita vemos el video. Es muy raro. Uno dice, fue puchica, qué modificación más particular. Hay otros que son también como muy radicales, ¿verdad? Hay unas, creo que este es un colombiano, hay varios, que es como una calavera, ¿verdad? Como que se cortó la nariz, las orejas, se ponen pómulos, y uno dice, hijo de puchica, se ven como un cambio muy radical, ¿verdad? Entonces, impacta, ¿verdad? Y el morbo de la gente hace que eso como que le genera ahí ciertas ganas como de ver a la persona rara, ¿verdad? Eh, en fin, hay otro montón de temas que tienen que ver también con el cuidado de la salud, por ejemplo, les decía antes, la producción de alimentos, particularmente con los alimentos transgénicos. Hay un tema de discusión ahí bastante interesante a nivel bioético, eh, por varios lados, porque, por ejemplo, los consumidores deberían tener la información, ¿verdad? Principio de autonomía. Usted no puede ser autónomo si no tiene la información, si no está, digamos, está siendo engañado. Entonces parece que el consumidor, es como un tema de derechos del consumidor, el consumidor tiene el derecho de escoger si se compra un maíz transgénico o un maíz no transgénico. Esto tiene que ver con el etiquetado de los productos, ¿verdad? Los productos deberían entonces decir, esto es maíz transgénico, esto no es maíz transgénico. En Estados Unidos la discusión llegó a la Corte Suprema y se obligó, digamos, a que se etiquetara lo que es transgénico y lo que no es transgénico. En Costa Rica todavía no hemos llegado a la Corte, pero nada más para que tengan el dato, el 100% del maíz que se produce en Estados Unidos es maíz transgénico. Entonces, los tarritos de maíz dulce, Richley, McCormick y todos esos que ustedes probablemente compren en Palí, en Maxi Palí, en Walmart,
la mayoría de supermercados, es maíz transgénico, aquí no está etiquetado y no es que nos va a pasar nada ni que nos vamos a enfermar o que, ¿verdad? Nos va a dar alguna alergia ahí, probablemente no pase nada, pero el consumidor debería tener la información, ese es el punto. Algunos productos que ya vienen, digamos, empacados desde afuera, dicen productos no GMOs, digamos, que es también una discusión interesante, ahorita la comento, porque el transgénico y el organismo modificado genéticamente no son sinónimos, ¿verdad? Un organismo puede estar modificado genéticamente y no tener una modificación transgénica, ¿verdad? La transgénesis es que se traen genes de otra especie, pero hay un montón de modificaciones que no traen genes de otra especie, entonces esos conceptillos también a veces se confunden y pues como que se meten en el mismo saco cosas que no son. Sobre eso vamos a ampliar un poquito con los materiales audiovisuales, les decía, pero hay un montón de temas que son objeto de la reflexión bioética, ¿ok? Más adelante les enseño como una paleta más grande de temas. Y bueno, lo que les decía antes también, la pandemia, pues fue como un gran laboratorio bioético. Tristemente, por lo que les señalaba antes, ¿verdad? Por estos dilemas, se conoce como el dilema de la última cama, donde, pues principalmente en España, en Estados Unidos, en Italia, pues los profesionales en salud tuvieron que, como lo dijo aquí el ministro Salas, tomar decisiones de Dios, ¿verdad? ¿A quién darle la última cama? ¿A quién darle el último respirador? A las personas adultas mayores que cotizaron y que pues pagaron toda su vida para atención en salud, o a los jóvenes que apenas están empezando a cotizar pero tienen toda la vida por delante. Eh, es un tema, digamos, muy difícil de resolver porque nadie quiere, digamos, que sus familiares sean, digamos, los que salen perdiendo. Y pues bueno, creo yo que como humanidad teníamos buen rato de no enfrentar una pandemia con, digamos, con tanta sobresaturación de los servicios médicos, ¿verdad? Como pasó con las primeras olas del COVID, ya por dicha, pues parece que ya no están tan saturadas las unidades de cuidados intensivos, pero bueno, en su momento fue bastante tenso. Aquí en Costa Rica, por dicha, no pasó tanto, pero puchica, en Italia, en Estados Unidos, las imágenes eran de ahí, desgarradoras. Y bueno, para entrar ya en estos principios. Pueden haber más, pueden haber derivaciones, pero usualmente se trabajan 4 principios bioéticos, que son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Originalmente estos pues, surgen dentro del contexto de la ética médica, pero debido a la ampliación de la bioética, al crecimiento de la rama, de la disciplina, pues básicamente lo que yo quiero proponerles es que estos principios se pueden aplicar a cualquier profesión. Ustedes como profesionales en computación, en agronomía, en turismo, en cualquier profesión, pues pueden echar mano de los principios bioéticos como una guía, como un norte para la reflexión y para el comportamiento. Y bueno, ¿cómo se pueden aplicar? Yo quiero que ustedes piensen esto. ¿Cómo aplicar los principios bioéticos en sus disciplinas? Eso se los voy a preguntar en la bitácora, pero desde ya, pues vayan poniéndole mente, bueno, ¿cómo puedo yo aplicar esta idea a mi disciplina? Primer principio, autonomía. Ah, se me olvida. Esto son hipervínculos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir acá y los manda a una wiki, una muy buena wiki. Dicho sea de paso, la verdad me parece que está muy bien y hasta la podría abrir para enseñárselas un momentito. Es como una paginita donde, pues bueno, vamos a encontrar creo que no la están viendo, ¿verdad? Vamos a ver si aquí compartiendo pantalla. Que les decía, es una wiki donde pueden encontrar mucho material sobre bioética y muy claro, ¿verdad? Entonces, ustedes por acá entran y vamos a ver, cuando quiera cargar, tal vez. Ok. ¿La están viendo por acá? Sí, chiquillos. Ok. Bueno, entonces, si ustedes quieren como un poquito, digamos, de mayor profundidad, entonces vienen por acá y leen todo lo que tiene que ver con el principio de autonomía, ¿verdad? Yo sé que ustedes en la lectura lo tienen y que ahí lo explica muy bien don Antonio Marlasca, pero bueno, por acá tienen también un poquito más de información, ¿verdad? Como para complementar lo que dice don Antonio Marlasca. Entonces, bueno, por acá todo el detalle. Igual, aquí tienen otra información de otro montón de cosas de bioética, ¿verdad? Y también pues van a aparecer los otros principios y ustedes pueden buscar aquí, ¿verdad? Los temas que gusten. Entonces, pues bueno, es una wiki
creo yo, bastante útil. Y bueno, lo dejo por ahí. La autonomía consiste entonces básicamente en darse leyes a uno mismo, en ser, digamos, su propio juez, su propio juez y parte, ¿verdad? Tomar las propias decisiones, ¿ok? Esto implica entonces mantenernos como agentes libres, ¿verdad? Actuar libremente, con conocimiento. Si actuamos, digámoslo así, bajo la ignorancia, digamos que no es una decisión tan autónoma. Podríamos estar siendo inducidos a error por alguien. Entonces, aquí la idea, y igual en todos los aspectos éticos, en todas las tomas de decisiones éticas, siempre hay que tratar de mantener toda la información posible. Eso se conoce como principio de completud de la información. Hay que tratar de tener siempre toda la información, porque si no uno juzga por, digamos, por la información que tiene, pero de repente hay un vacío, está ignorando otra cosa o está mal informado, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, autonomía, darse leyes a sí mismo, implica entonces que para que sea una autonomía real, tiene que tener un poco lo que les decía, tiene que haber ese conocimiento, ¿verdad? Que se traduce a nivel de la práctica médica en el consentimiento informado. Eh, si uno no sabe de lo que lo van a operar y no le informan, hijo puchica, casi que mejor no ir, ¿verdad? Que me expliquen antes de ir para yo saber qué es a lo que voy. Esto también digamos, la autonomía puede chocar un poco con lo que les señalaba antes también, con esa visión protectora del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, se le puede negar a alguien la autonomía por varias razones, porque puede ser un peligro para sí mismo, ¿verdad? Hay algunas personas con enfermedades mentales que, por ejemplo, las tienen que tener amarradas, porque si lo sueltan, digamos, si los dejan a su libre arbitrio, de ahí se hacen daño, intentan suicidarse, se cortan, etc. Por un lado. Por otro lado, un poco lo que señalaba también con el tema de las vacunas, de ahí el Estado, principalmente con el tema de los niños, es muy sensible, porque, bueno, no sé si ustedes recuerdan, en el hospital de en el hospital de Heredia hubo un zafarrancho porque, digamos, como que un grupo en contra de la vacunación se quiso meter para que no vacunaran a un niño. El punto, legalmente el Estado tiene, digamos, tiene el derecho de proteger a toda su población, particularmente los niños, ¿verdad? Es como la patria potestad sobre el infante. Y parece que el Estado legalmente tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos, particularmente a los niños. Y pues bueno, eso como que ponen en una discusión la autonomía del niño, porque aunque el niño no quiera, el Estado lo va a vacunar. Aunque los papás no quieran, el Estado lo tiene que vacunar. Hay casos muy, muy complejos. Un caso, por ejemplo, en Inglaterra, un niño que nació con anencefalia, que pues bueno, es básicamente que nace sin cerebro. El chiquito, pues el, el diagnóstico médico es que iba a vivir pocos días y le iban a practicar una eutanasia. Los padres se opusieron por principios religiosos y elevaron el caso incluso a la Corte Suprema Europea y la Corte falló a favor del Estado inglés y pues el niño pues le practicaron la eutanasia en contra de sus padres. El niño no iba a vivir mucho, ¿verdad? Era una condición médica que no, digamos, no tiene solución, pero son casos, pocos casos, digamos, muy polémicos, eso sí, donde la autonomía, digamos, no se respeta. Hay otro montón de casos donde la autonomía no se respeta también, pero bueno, eh, vamos a conversarlos. Y entonces la autonomía puede chocar con, digamos, con una visión paternalista del Estado, pues, un poco los casos que les comentaba, y no quiere decir que el Estado esté mal, ¿verdad? Parece que el bien superior de la sociedad por acá digamos, es el criterio. Entonces, autonomía, darse leyes a sí mismo, tomar las decisiones bajo todo el principio de la completud de la información y para el bienestar de las personas y de la sociedad. Bueno, autonomía. Aquí curiosamente también podemos hablar de autonomía, por ejemplo,
para, no es como para hacer el mal, pero para ir contra las indicaciones médicas, podemos decirlo así. Pongo un ejemplo. Fumar está mal, ¿verdad? A nivel de salud causa un montón de tipos de cáncer, ¿verdad? La gente deteriora su salud cuando fuma. Pero las personas son libres de fumar, ¿verdad? En su casa, no, pues ya no pueden fumar en espacios públicos, pero son la autonomía. Entonces dice, bueno, si usted quiere fumar, fume. Va a tener problemas de salud, pero es su decisión. ¿Ok? Bueno, está bien, fumen. ¿Quieren tomar licor? Bueno, tomen licor. Se va a empeorar su salud, pero es su decisión. Curiosamente, eso no pasa con todas las drogas, ¿verdad? Hay algunas que socialmente se permiten o no, el cigarro, el tabaco, pero ya con otras sustancias, pues la discusión como que se pone un poco más polémica. Alguien podría decir, bueno, yo soy autónomo de hacerme daño a mí mismo, ¿verdad? Sí, las personas se pueden hacer daños a sí mismos. No es lo recomendable, parece que hay un trastorno de salud, ¿verdad? Pueden haber depresiones de por medio y todo, bueno, sí, pero digamos que todavía hay un cierto grado de libertad en eso, ¿verdad? Las personas pueden hacerse daño a sí mismas, ¿verdad? Pueden ser sapricistas, por ejemplo, ¿verdad? Es como, ah, no, ¿qué les pasó? Mentira, mentira. Sé que los sapricistas tienen más torneos que los liguistas, entonces dirán que están mejores, ¿verdad? En fin. Principio de autonomía. Principio de beneficencia. Este es muy fácil. Ay, ay. Básicamente lo que dice es, todo profesional, en este particular sentido los médicos, tienen que buscar el beneficio. Ay, ay, ay. ¿Por qué se me abre esto otra vez? ¿Están viendo el Word? El PDF, perdón. Sí. Sí, profe. Sí, correcto, profe. Ok. Principio de beneficencia. Se resume en hacer el bien. El profesional en salud tiene que hacer el bien a el paciente. Nadie va al doctor pensando en que va a salir más enfermo de lo que estaba, ¿verdad? Ahora bien, este concepto se entiende relativamente fácil, ¿verdad? Todo profesional en salud o en cualquier disciplina tiene que beneficiar al que contrata sus servicios, ¿verdad? Al paciente, al cliente, a la persona que lo busca para un servicio profesional, pues hay que hacerle un bien. Esto es fácil de decirlo. Lo complicado es determinar qué es el bien. Aquí tenemos una discusión conceptual. ¿Qué es el bien? Ustedes dirán, profe, es que para unos el bien es una cosa y para otros el bien es otra. Sí, entonces estamos de acuerdo en que los profesionales tienen que hacer el bien. En lo que podemos discrepar es en qué consiste ese bien. ¿Ok? Claro, vamos a ver. A nivel médico uno diría, bueno, y en que la calidad de vida aumente. Sí, está bien. Otros dirán en aumentar la expectativa de vida. Algunos pacientes dirán, bueno, yo no quiero más vida porque me duele mucho, lo que quiero es que me quiten el dolor y si no me pueden quitar el dolor, para mí lo mejor es, el beneficio sería morir, que ese es el caso extremo y es lo que muchas personas no logran entender, que la muerte puede ser un beneficio también. Cuando ya la vida pues no es disfrutable, fue pues chica. Bueno, eso lo vamos a ver en otras clases un poco más en detalle, pero eh, se las trae esto de qué es el bien para cada quien. Esta dificultad entonces, pues bueno, nos pone como en un ámbito un poquito relativo, ¿verdad? Que yo digo, bueno, para mí el bien es, no sé, que me inviten a comer sushi. Otro dirá, no, a mí el sushi no me gusta, o sea, si se me invita a comer sushi yo voy a quedar con hambre. A mí me inviten a comer pizza, ¿verdad? Bueno, eh, podemos pensarlo un poco con eso, cuando queremos hacerle un regalo a alguien, ¿verdad? Que sea un regalo de cumpleaños, ¿qué hacemos? ¿Le damos lo que a esa persona le gusta? ¿Le damos lo que nosotros creemos que nos gustaría a nosotros? ¿Cómo beneficiar a una persona? De repente le regalamos un disco de Bad Bunny pensando que le gusta Bad Bunny y no le gusta Bad Bunny, ¿verdad? Entonces no lo beneficiamos. Le damos un dolor de cabeza con el disco. Eh, Ejemplos, digamos, un poco tontos de mi parte, pero el punto es beneficiar a la persona, digamos, o a la sociedad en general, pero ¿cómo sabemos cuál es el beneficio que cada persona o que cada sociedad quiere? Eso es difícil. Sofía, entiendo. Pregunto a los demás, ¿ustedes me escuchan bien, chiquillos? Sí. Sí, profe. Yo sí, profe.
Ok, bueno, ¿qué he dicho? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con autonomía y beneficencia? No, pues de todo claro eso. Todo bien, bueno, continúo. El Profe, siguiente, ajá, adelante. tal vez ahí el tema de beneficencia, no sé si es que, bueno, me parece que lo amplía más el término o la definición a, a momentos específicos de beneficencia, pero en general uno lo puede ver en la carrera, por ejemplo, si la pregunta en la bitácora, a cómo podemos dentro de nosotros hacer el bien, más allá de que hayan situaciones extremas como el tema ya eh, bueno, lo que mencionabas ahorita, la eutanasia, por ejemplo. Sí, No sé si, vamos a ver, la idea es que ustedes piensen a nivel, digamos, profesional, cómo ustedes pueden aplicar esos 4 principios, ¿verdad? Cómo ustedes, vamos a ver, estamos llamados como profesionales a hacer el bien, ¿verdad? Sí. Lo difícil es lo que les señalaba. Bueno, yo tengo que hacer el bien, por ejemplo, en el caso de la agronomía. Bueno, yo como agrónomo tengo que, no sé, me contrata una empresa para que yo, ¿verdad? Lleve no sé, la producción de, por decir algo, de piña o de tomate o lo que ustedes quieran. ¿Cómo puedo yo beneficiar tanto al empleador, ¿verdad? Al que me contrata, a la sociedad, qué sé yo, a la comunidad, con mi trabajo profesional? ¿Cómo tratar de hacer el bien? Es el punto. Entonces, pues ahí uno podría pensar, bueno, tengo que aumentar la productividad, tengo que tratar de no afectar el medio ambiente, tengo que las personas, qué sé yo, no mandar a fumigar cuando los trabajadores están en el campo, ¿verdad? Para que no les caiga todo el producto. Por pensar, digamos, en temas como que yo no soy agrónomo, ¿verdad? Más bien ahí lo que me gusta es leer las respuestas de ustedes porque yo aprendo y digo, mira, los agrónomos piensan que hacer el bien en el contexto del trabajo de agronomía consiste en esto y esto. Lo difícil, insisto, es valorar siempre cuál es el bien particular, digamos, de una empresa, de una comunidad, de una persona en específico, porque no siempre lo que nosotros consideramos que es bueno, la otra persona lo va a considerar igual. Entonces deberíamos tener como algún piso común, ¿verdad? Que muchas veces eso lo marca la legislación, los derechos humanos, etcétera, muchas veces no se respeta, pero tenemos que tener como un parámetro, como un estándar común o un acuerdo. E insisto, eso, la base son las leyes y pues, bueno, como los consensos internacionales, dígase objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos, ese tipo de cosas. Eh, no siempre es fácil y muchas veces uno cree que está haciéndole un bien a una persona y la otra persona no lo considera un bien. Es como cuando los papás le dicen a uno chiquitillo, no va a ir al paseo tal por su bien. Y uno dice, pero yo quiero ir, para mí el bien está ir a la fiesta, no sé, X. Y los papás le dicen a uno que no, por su bien no. De repente uno no lo entiende mucho, ¿verdad? Pero bueno, digamos que hay un principio implícito, el principio de beneficencia en los padres de familia, ¿verdad? Le buscan al bien a los hijos, aunque los hijos no concuerden en que el bien está en eso. Eh, y el principio de no maleficencia, pues es como lo contrario, ¿verdad? Solo que no es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver, se trata de no hacer daño, ¿verdad? No hacer un daño intencional directo. Ahora bien, en el caso de la ética médica, esto es, digamos, es un asunto que hay que valorarlo como a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, si a mí me tienen que operar, por lo general eso implica algún tipo de daño, ¿verdad? Van a cortar alguno de los tejidos, qué sé yo, en un brazo o en las vísceras o una operación, la que sea, me va a generar un daño, pero ese daño es en función de un bien mayor. ¿Okay? Entonces, pensándolo, digamos, en otros ámbitos, qué sé yo, en una empresa, ustedes podrían recomendar a los dueños, a los ejecutivos de la empresa, que hagan una inversión en XY aspecto que va a generar un costo en las ganancias, ¿verdad? Va a reducir las ganancias durante un periodo, qué sé yo, de 2 años, por decir algo, pero que después de esos 2 años esa ganancia va a generar mayores rendimientos, esa inversión va a generar mayores rendimientos y pues bueno, no es que ustedes quieran generarle un mal a la compañía o a la empresa, sino que están viendo que ese mal particular, digamos, ese costo se va a traducir después en una mayor ganancia. La maleficencia,
resumen es no hacer el mal, igual que la beneficencia es hacer el bien. Digamos que ahí no, creo yo que no hay mucho que explicar y se comprende fácil. Lo más difícil es en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo no hacerle el mal? Eh, ¿Cómo entender que a veces un mal menor es deseable por un bien mayor y que a veces un bien menor no es deseable porque conlleva un mal mayor? Esto podríamos poner también un ejemplo deportivo. De repente ustedes dicen, bueno, voy a ponerme a hacer ejercicio, ¿verdad? Y de ahí se meten al gimnasio y salen a correr. Primera semana, primer día en que salen a correr al gimnasio, les duele todo, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, me hizo mal ir al gimnasio. No puedo ni rascarme la espalda, ¿verdad? Todos mayugados, etcétera. Claro, en el corto plazo, el primer día del gimnasio duele, ¿verdad? Y cansa y se sienta, hasta se pueden marear y qué sé yo, y ver lucecitas o vomitar incluso del esfuerzo físico. Pero el beneficio, digamos, está a un mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, aquí hay, digamos, hay mucha tela que cortar dependiendo de la disciplina también. A nivel médico, entonces les decía, la no maleficencia tiene que ver con que el médico, por ejemplo, no practique una mala praxis, no le recomiende un medicamento al cual la persona es alérgica, no le haga un daño, digamos, intencional. Pero si el doctor dice, bueno, mira, tengo que operar y te voy a hacer digamos, una cortada para poder llegar al hueso o al órgano que hay que operar, eso es un daño, digamos, que hay que considerar, ¿verdad? Entonces, en función de un bien mayor. Después de meses el gimnasio sigue doliendo, ¿verdad? Sí, siempre duele, pero ya es más placentero, dicho sea de paso. Ya duele, pero también da placer. Eso, por lo general, los deportistas de élite tienen un alto estándar de resistencia al dolor, porque hacer deporte duele. O sea, yo creo que la mayoría de personas que se han jugado una mejenguita, ¿verdad? Salen pateados o moreteados o chollados o algo, ¿verdad? Y uno se divierte ahí y uno dice, pero oye, me patearon todo y salí contento, ¿verdad? O de repente yo no dice, no, mejor ya no juego fútbol porque, ¿verdad? Muchas lesiones, bla, bla, me voy a pasar a jugar, no sé, ajedrez, por decir algo. También duele el ajedrez, ¿verdad? No crean, los ajedrecistas profesionales pierden mucho peso durante los torneos, eh, tienen psicólogos deportivos, son deportistas de élite, ¿verdad? Incluso queman más calorías que los que juegan tenis, aunque no lo crean. Bueno, no maleficencia. ¿Se entiende la no maleficencia? Sí, chiquillos. Pongo eso como un sí. Y bueno, principio de justicia. No escuché, como que se cortó, pero si era un sí o un no, tal vez puedas ponerlo en el chat y yo retomo la explicación si así fuera. Sí queda claro, profe, el principio. Listo, listo, gracias. Ok, principio de justicia. ¿En qué consiste? Esto es quizás el más complejo, porque ser justo no es fácil. Primero, en el ámbito médico, lo que implica es una repartición equitativa, justa de los recursos médicos. Los servicios y los recursos médicos tienen que aplicarse justamente, es el punto. Sabemos que son escasos, son muy caros los recursos médicos, el profesional médico, los insumos, pues todo esto es caro, ¿verdad? Vayan ustedes a la farmacia y se compran cualquier cosita y verán que no es barato. La distribución entonces de estos recursos tan costosos de ahí, debe hacerse con cuidado, debe hacerse, digamos, racionalmente, con justicia. Eh, por ejemplo, debemos, a nivel de investigación y desarrollo, se debe invertir mucho dinero en terapias costosas para enfermedades muy raras, poco frecuentes, que salvarán la vida de pocos pacientes, o más bien dedicar recursos a enfermedades más frecuentes que afectan a más pacientes. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que debería investigarse todo tipo de enfermedades.
esto es un poco más utilitarista, si quieren verlo así, como cuando Peter Singer decía, vea, es que podemos curar a una persona con tricomas, ¿verdad? En un país en desarrollo, podemos curar a un montón de personas con tanta cantidad o darle un perro lazarillo a una persona ciega en Estados Unidos. Bueno, el punto aquí es que tenemos que apoyar a tanto a las personas, digamos, a nivel preventivo para que no lleguen a, digamos, a una ceguera, pero tenemos personas ciegas también que ya ocupan perros lazarillos. Entonces, si nos enfocamos en la mayoría, desde un punto de vista utilitarista, de ahí no tendríamos perros lazarillos, estaríamos siempre tratando de prevenir la ceguera, ¿verdad? Tratar de maximizar el bien y los recursos, sí. Entonces les digo, no es fácil, porque ya existen personas ciegas que ocupan perros lazarillos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No le ayudamos a ellos? Yo diría que no, hay que ayudarles también. Entonces, acá el problema es cómo ser justos con los recursos médicos, cómo repartirlos justamente. Insisto, durante la pandemia esto fue un laboratorio y lamentablemente no había recursos para todas las personas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué investigamos más, las enfermedades raras o las enfermedades no raras? Díganme ustedes, ¿qué consideran que es más sensato? Yo diría que hay que investigar todo, que ocupamos más presupuesto para investigación médica, ¿verdad? Menos presupuestos para armas, más presupuesto para investigación. Bueno, eso yo creo que suena un poquito más sensato, ¿verdad? En tiempos de guerra. Ahora bien, ¿deberían tener todas las personas derecho a los servicios médicos en igualdad de condiciones? ¿O solo aquellos que puedan pagarlo? Si me preguntan a mí, todos son seres humanos, todos tienen el mismo derecho humano a la atención en salud. Algunos la pueden pagar, otros no. Ahí es como un problema de acceso, ¿verdad? Que pues no es problema de las tecnologías médicas, ¿verdad? Las pastillas no dicen, mira, solo me voy a vender a personas que tengan, no sé, un cierto estatus social, ¿no? X, ¿verdad? No son agentes éticos. El sistema económico, digamos que acá, es pues el que marca la pauta, no tanto, digamos, los beneficios técnicos. Entonces, es difícil la aplicación del principio de justicia. Muchas veces, si ustedes ven, por ejemplo, las personas que tienen citas, digamos, muy largas en la caja, van y ponen un recurso de amparo y lo ganan y la caja tiene que atenderlos antes, porque son personas de repente con una enfermedad, digamos, seria que tienen que mantener controlada y la caja les da una cita para dentro de 3 años. Y en 3 años esa persona está súper desestabilizado y de ahí va a ser más costoso incluso para la misma caja. Entonces, pues bueno, la justicia de repente a veces se resuelve en los tribunales y se obliga a la caja o alguna otra institución a aplicar cierta directriz. Esto, insisto, no es fácil esta discusión. Hay que valorar muchísimas cosas. El bien individual, el bien social, los recursos con los que se cuentan, los costos asociados. Un poco, por ejemplo, con el caso que conversábamos la semana pasada de la fertilización in vitro, uno de los temas era que iba a salir caro, que la clínica de fertilización in vitro iba a salir muy cara para beneficiar a pocas parejas. Yo no sé si serán pocas o no, y tampoco sé exactamente cuál será el costo, pero bueno, al día de hoy Costa Rica tiene la clínica. Que sea cara o no, es un punto. O sea, yo no digo que no haya que valorar el costo, pero digamos que parece que no era tan cara, ¿verdad? O sea, en medio de la pandemia y todo, la caja no se vino a pique por la clínica de fertilización in vitro, ¿verdad? Parece que más bien los chorizos y otro montón de cosas pesan más que la condenada clínica esa de fertilización in vitro. Bueno, lo dejo ahí. Pueden haber otros principios, ¿verdad? El principio de propiedad, que se deriva del principio de autonomía, el principio de autoridad política, todos estos son derivados de estos 4, ¿verdad? Son como, digamos, la base y después de ellos se pueden fusionar y hacer como otro tipo de principio, pero bueno, estos son digamos, los clásicos, los que ustedes se van a encontrar por todo lado y los que yo quiero que ustedes piensen cómo aplicarlos a su carrera, ¿ok? Entonces, piénsenlo, cómo aplicar la autonomía en mi carrera, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, eso se los voy a preguntar en las bitácoras, ¿ok? Hasta aquí la lectura, chiquillos. Yo
La verdad es que no los quiero aburrir mucho con la lectura, quiero que veamos más materiales para que abramos esta discusión y pues bueno, esto sería lo que yo quería compartir de la lectura. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la lectura? Todo claro, profe. Todo claro, Lana, bueno, gracias. Ok, bueno, ya ahorita hago el receso, chiquillos, nada más para aprovechar un poquito, faltando 10 para las 10, hacemos el receso, 8 minutos. Les enseño un poquito aquí de los materiales audiovisuales que me interesan y vamos a venir a hacer una mini actividad con esto. Acá aparecen algunos, hay muchos materiales bioéticos, realmente hay muchísimas cosas interesantes sobre bioética. Yo quiero enseñarles acá esto que es el Consejo de Bioética de NUFIL. Esto es una organización de profesionales interdisciplinarios, filósofos, médicos, abogados, un montón de disciplinas que tienen, digamos, como marco común de trabajo las preocupaciones bioéticas. Entonces, conforman, por decirlo así, una organización, un consejo. Hay muchos consejos de bioética. Este es uno, creo yo, de los que están como más actualizados, que trabajan más, son muchos también. Entonces, es como de los más consolidados, ¿ok? Que es el Consejo de Bioética de Nuffield. Ellos, digamos, tienen como residencia oficial en Inglaterra, pero trabajan también en situaciones a nivel del mundo. Tiene muchísima información, yo voy a abrirlo por acá, y tiene... Ya se quedó pegado esto, bueno. Mi computadora no anda muy bien, entonces ténganme un poquito de paciencia, chiquillos. Les decía, este consejo tiene mucha información y tiene aquí esta preocupación que es como, bueno, creo que ustedes lo pueden ver aquí, que está en el horizonte de la bioética, que está en el horizonte para la bioética. Y ya esto es una preocupación que va un poquito hacia el futuro, ¿verdad? No pensemos en la bioética solo como algo que analiza casos que ya pasaron o situaciones ya pasadas, sino que también acá tenemos una preocupación por el futuro. Voy a dejar de compartir un segundito porque eso se me quedó pegado y pues bueno, parece que ya respondió. Vamos a ver, vamos de nuevo. Okay. Entonces, ¿qué está en el horizonte de la bioética? Esa es una preocupación que dice como que está en el futuro para la bioética. Y vean que acá tenemos 5 temas, o por lo menos 5 grandes áreas, que son el inicio de la vida, la salud y la sociedad, los datos y la tecnología, animales, comida y medio ambiente y investigación ética. Estos aquí tienen un montón de subtemas que aquí yo sé que no se ven bien, pero ya les enseño en la página del consejo para que ustedes lo vean y lo revisen un poquitito, ¿ok? Voy a dejar de compartir por acá y voy a compartir. Ok. Me confirman que ya están viendo la página del consejo. Sí, díganme que sí o díganme que no, por favor. Sí, profe, sí, vemos Sí, mejor. Ok, vean. Eso está en inglés, pero hay un truquecillo que uno le da aquí clic derecho y le pone traducir al español. Entonces, pues bueno, ahí el Chrome pues hace una traducción que queda bien, en realidad, web, se la juega. ¿Ok? Entonces, me interesa que ustedes revisen pues todo esto, ¿verdad? Si ustedes quieren revisarlo todo bien. Pero acá en los temas, vean que estos son los temas que aparecían antes. Comienzo de la vida, salud y sociedad, animales, comida, ética y la investigación, datos y tecnología. Son los mismos 5 aspectos que estaban antes. Pero aquí ya viene, digamos, aquí se entiende lo que en el otro no se entendía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el comienzo de la vida tenemos, esto es aquí donde dice temas, ¿verdad? En comienzo de la vida tenemos concepción del donante, desacuerdos en el cuidado de los niños enfermos, congelación de óvulos, edición del genoma, un montón de cosas. En salud y sociedad, envejecimiento, procedimientos cosméticos, aparece de ahora aquí COVID-19, ya es un tema de salud y sociedad, demencia, identidad de géneros, tratamientos experimentales, salud mental. Animales, comida y medio ambiente, investigación con animales, biocombustibles, cultivos transgénicos, alternativas a la carne, xenotransplantes. Los xenotransplantes son trasplantes entre especies, de animales a humanos o de humanos a animales. No sé si han escuchado, por ejemplo, que se usan muchas arterias de cerdo para las personas con problemas coronarios, digamos, para trasplantes de arterias. Son como parecidos, digamos, de las arterias de los cerdos a las arterias de los seres humanos, por poner un ejemplo.
Ética en la investigación, bueno, aquí otro montón de subtemas, y datos y tecnología. ¿Qué es lo que me interesa? Que ahorita ustedes revisen esto, ¿verdad? Rápidamente y digan, mira, bueno, y yo estudio informática, de repente me interesa algo que tenga que ver con datos y tecnología. Bueno, entonces pueden revisar algunos de estos. Ustedes dicen, no, mira, yo estudio agronomía, yo me voy a interesar por eso que dice animales, comida y medio ambiente, está como cerca a lo que yo, ¿verdad? Me toca. El tema de los cultivos transgénicos ha sido un boom en este curso. Yo creo que todos los semestres hay gente que analiza temas de transgénicos. A mí me gusta el tema, me parece que es muy válido, pero lo que recomiendo es que no lo hagan como tan superficialmente, como decir, estoy a favor del transgénico o estoy en contra de los transgénicos. Recuerden lo que decía Jean Ladrier, toda técnica tiene su contraparte negativa. Entonces, los transgénicos tendrán un montón de cosas positivas, pero también tendrán algunas cosas no positivas. Entonces, tratar de como hacer un análisis un poquito más en detalle, un poquito más profundo. Y bueno, si ustedes quieren escoger cualquier otro tema, adelante. Yo no me voy a, digamos, a poner aquí a decir, no, escoja este o escoja el otro. Escojan lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, cuando vengamos del receso, que ya nos falta poquito, en 2 minutos vamos al receso, vamos a presentar esto. Yo voy a hacer 5 grupos, ahí van a quedar revueltos. Cada uno de ustedes va a escoger un tema de estos, ¿verdad? Y lo va a revisar, lo va, digamos, como a contarle al grupo en el que está en qué consiste, ¿verdad? Entonces, después venimos a la clase y por grupo, ¿verdad? Yo escogeré algunas personas que nos cuenten, ¿verdad? ¿Qué comentaron y qué discutieron por ahí? Eso vamos a hacerlo después del receso. Si ustedes quieren en el receso revisar esto, pueden hacerlo. Si no, yo les voy a dar un chancecito también después del receso para que lo vean. ¿Ok? Entonces, vayan descargando el documento para que lo tengan a mano. Por favor, si quieren de una vez van abriendo la página. Y pues después del receso venimos a conversar sobre esto. ¿Está bien? De acuerdo. Ok. Bien, profe. Recuerden que eso está acá, en el documento, acá donde dice Consejo de Bioética de Nuffield, por acá. Aquí yo les puse también el enlace como lo que tienen particularmente sobre COVID, porque estamos todavía en media, bueno, no sé si saliendo, pero bueno, ya como que vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Ya hoy se quitaban las restricciones, bueno, en fin, de tránsito. Entonces, vamos al receso y a las 10 venimos a conversar un poquito sobre eso y vemos algunos otros materiales audiovisuales y conversamos de otras cositas y pues bueno, ya vamos cerrando la clase. ¿Está bien? Ya estamos en receso, chiquillos. 10 minutos. Nos vemos a las 10. Vean, la idea entonces, repito, es que revisemos estas áreas, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a escoger la que le interese, ¿verdad? Yo voy a hacer grupos, los grupos quedan al azar, la idea es que ustedes escojan entonces. Voy a poner allá. La idea es que ustedes, un segundito. Que la idea es que ustedes escojan acá de los temas, uno, el que más les interese. Si les interesan dos, pues bueno, lo dejan ahí en lista de espera el segundo. Escojan uno. Y en el grupo lo comentan. Yo les voy a dar 5 minutos para que ustedes revisen, qué sé yo, xenotransplantes, que les decía antes. Bueno, entonces ustedes vienen acá y ven información sobre los xenotransplantes, ¿verdad? Por aquí tienen que ir como a los enlaces, tienen que como que rastrear un poquito más la información, ¿verdad? Aquí les va a aparecer una noticia, les va a aparecer otras cosas, ¿verdad? Y revisen eso. Qué sé yo, que alguien más escogió, no sé, donación de material corporal, por decir algo. Entonces, bueno, vienen por acá, igual aquí les van a aparecer noticias, cosas, revisan un poquito en qué consiste, ¿ok? Hay unos materiales que tienen más cosas, otros que tienen menos cosas. Por eso les digo, revisen el que a ustedes les interesa, ¿verdad? No revisen el que tenga menos o el que tenga más, sino el que a ustedes les interesa. No sé qué le interesará a cada uno, pero bueno, después se trata entonces de que vengamos y comentemos un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, está claro lo que vamos a hacer, es algo muy libre, no tienen que presentar nada, no tienen que hacer un reporte ni una diapositiva, nada más, que ustedes lo revisen y que después nos cuenten en qué consiste lo que revisaron, ¿verdad? ¿Se entiende?
Sí, Sí, profe. ok, Sí, bueno. profe. Vean, entonces les voy a dar 7 minutos para que revisen lo que ustedes quieran de aquí a las 10:10. Después unos 5 minutitos para que comenten en los grupos, ¿verdad? A las 10:15 entonces hacemos vuelta aquí a la plenaria y lo comentamos un momento y después vemos otros videos y comentamos de los casos y bueno, vamos ahí haciendo lo demás. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento voy a hacer los grupos. Voy a hacer 5, pero, o sea, es para que ustedes comenten entre ustedes. Cada uno de ustedes vaya eligiendo ya el que le interesa comentar. Yo después les pregunto ahí al azar, ¿verdad? A cualquiera. Entonces, 5 breakout rooms para que ustedes comenten entre ustedes un poquito y después comentamos aquí entre todos. ¿Ok? Ahí están los grupos, chiquillos. Entonces, ingresen y traten de pues trabajar sobre lo que cada uno escogió y después comenten en el grupo. Voy a permitirles compartir pantalla a todos.
Chiquillos, por acá ya conversaron, cada quien revisó algo. Profe, la idea es que cada uno revise cualquiera de las informaciones por aparte, separado del grupo. Separado el grupo y que lo comentaran por acá. No sé si les dio chance de revisarlo o si lo pudieron comentar o no. Aún Estamos no lo revisándolo. hemos comentado, pero estamos revisando individualmente pues lo que vamos a elegir. Ok, bueno, les voy a dar 5 minutos más entonces. A las 10:20 vamos a la plenaria, ¿saben? Listo, de acuerdo, gracias. Ok. Chiquillos, ¿cómo les ha ido por acá? ¿Han podido comentar algo entre ustedes? ¿Están revisando todavía? Estábamos revisando el documento. Ok, bueno, les voy a dar 5 minutos más entonces. A las 10:20 regresamos a la plenaria, ¿saben? Ok, profe. Ok. La idea es que puedan comentar algo acá, aunque sea mínimo, pero que por lo menos conversen algo entre ustedes, ¿ok? Ok. La producción de carne. Adelante, chiquillos, perdón, no quiero interrumpir la conversación, nada más venía a saber si, cómo les iba. Ah, bien, bien, profe. Profe, es que vea, acá tenemos, bueno, escogimos, bueno, somos dos de agro y uno creo que es de info o compu. De campo. Ajá. Bueno, nos interesa esto como lo de las alternativas de la carne. Ujú. Digamos, esto lo que busca es como un equilibrio, ¿verdad, profe? Digamos, no irse tan a los extremos, digamos, porque si vamos a buscar alternativas como aquí hablaba sustituir la carne por alternativas de carne cultivada de origen vegetal. Eso traería, eso lo que quieren es como minimizar el impacto ambiental, pero también van a traer repercusiones a lo que son la gente de productoras de carne, o sea, ganaderos y así. Entonces, habría como poner eso en una balanza, pienso yo. Sí, principalmente como dos beneficios, digámoslo así. Evitar el dolor animal y reducir los gases de efecto invernadero, principalmente el metano, ¿verdad? Pero como vos decís, eso, digamos, lo que se gana de un lado, lo pierden del otro lado, por ejemplo, los productores. Entonces, balancear eso, comentar eso. No les estoy pidiendo que me digan las respuestas, lo que les estoy diciendo es que me expongan de qué trata eso. Tal como vos lo dijiste, no tenemos todavía la respuesta y probablemente eso va a causar, digamos, que se pierda, digamos, algún tipo de empleo por un lado, que se gane empleos por otro lado. Pero nosotros ahorita no tenemos la respuesta, lo que tenemos que es pensar en cuál es el campo de análisis que hay que hacer. Ah, bueno, hay que analizar esto, hay que analizar esto otro. Profe, y también ahora pasa mucho con bueno, no sé, no tengo nada contra la gente que es vegana ni nada de eso, pero sí, la gente normalmente dice, no, es que yo no voy a consumir nada que tenga que ver con animales porque ¿cómo van a matar a un animal o cómo van a contaminar porque los animales, digamos, eso que usted dice, el efecto invernadero y todo ese montón de cosas, es por culpa de los animales, no es como, porque nosotros los llevamos a eso, pero, la gente está como en contra, ya como que no quieren comer, pero también los costos suben y ya un montón de gente se ha quitado como de producir animales porque cuesta venderlos. Bueno, a eso súmele que la producción, por ejemplo, de alternativas, dígase la soya o eso, tampoco es tan ambientalmente, digamos, buena como podría pensarse, ¿verdad? Entonces, también un montón de productos que sirven como proteínas sustitutos, también tienen un montón de aplicación de agroquímicos, de deforestación, explotación laboral, entonces no es como que la soya y eso no tengan problemas éticos, claro que lo tienen, ¿verdad? Sí, exacto, porque eso decía un compañero, digamos, aunque sea que vamos a sustituirlo por alternativas naturales, eso siempre va a tener un costo, digamos, y un contaminante, por ejemplo, de transporte, de insumos, Sí. hasta, digamos, los mismos, tiene que haber gente, por ejemplo, para cuidar ganado, no va a haber no va a haber un montón de gente cuidando ganado, al lugar que para cultivar cierta cantidad qué sé yo, un ejemplo, la piña, es demasiada la gente en eso y la contaminación sigue siendo la misma y las repercusiones que tienen para esas personas igual son montones. Entonces, no sé, como que ético tampoco es. Sí, ahora que decís lo de la piña, estaba viendo una noticia hace poco
parece que 90.000 cajas de piña ya, digamos, no se van a recibir en Europa porque eran para el mercado ucraniano y ruso. Entonces parece que también hay como una crisis ahorita como para el sector piñero, pero bueno, ya no me salgo del tema. Eso que están comentando ustedes, chiquillos, es lo que quiero que ustedes comenten ahora en la plenaria. Entonces, pues yo creo que lo tienen claro. Más bien, los dejo por acá para que conversen un minutito más y a las 10:20 entonces regresamos a la plenaria, ¿saben? Sí, profe. Está bien, profe. Ok, por ahí. Que me... Perdón, chiquillos, adelante, no la quiero interrumpir, Marisol. Ok, y la última era que están con la necesidad, digamos, de que apoyen la innovación y también que garanticen que haya suficientes garantías para proteger a los pacientes de daños potenciales. Y eso era. Chiquillos, creo que ustedes ya están comentando entre ustedes, ¿verdad? Por lo que veo. Entonces, pues un minutito más, a las 10:20 regresamos a la plenaria. Creo que están listos entonces. Ok, profe, sí. Perfecto. Gracias, profe. Ok, Gracias. ya, casi que ya. Ok, bueno, creo que ya todos estamos por acá. Vean, lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a compartir aquí digamos, los temas y les voy a ir preguntando sobre el comienzo de la vida, ¿verdad? Entonces, sobre el tema del comienzo de la vida, ¿alguien escogió alguno de estos temas que nos quiera comentar? Cualquiera de los temas, cualquier persona, voluntariamente, sobre el comienzo de la vida, ¿escogieron algo? Nadie escogió sobre esto. Ok, bueno. Listo. Salud y sociedad. ¿Alguien escogió algo sobre esto? Voluntariamente. Profe, yo, ¿Quién es yo? Marisol. Marisol. Ajá. Cuéntenos, Marisol, ¿qué tema? Bueno, busqué un poquito de lo de los tratamientos experimentales, como los desafíos o las cuestiones éticas que se están viendo. Y hablaba de que están tratando como las dificultades para evaluar la eficacia y la seguridad, también garantizar la equidad de acceso, que me imagino que todos puedan acceder a eso, garantizar que los profesionales de la salud actúen de manera responsable. Eh, También hay como una falta de apoyo a la innovación, tal vez de personas que se sometan a experimentos y también que garantizar que haya suficientes garantías para proteger a los pacientes de daños potenciales. Ok, muchas gracias, Marisol. Vean, eso de los tratamientos experimentales, muchas veces es como ser el conejillo de Indias, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo pensando en los principios bioéticos, con que el paciente esté enterado, digamos, con la autonomía, el consentimiento del paciente, buscándole el beneficio, no buscando el perjuicio, la no maleficencia y tratando pues de ser justo. Y bueno, pues le agradezco, Marisol. Yo no sé si alguien más tiene algo de acá que quiera compartir con nosotros de estos temas que son objeto de estudio de la bioética. Salud y sociedad a la 1, salud y sociedad a las 2. Ok. Profe, antes de que se acabe.
Ajá, Bueno, adelante. yo escogí también uno ahí, este, de la farmacogenética, que, por ejemplo, eh, habla acerca de, bueno, ahí en la salud y sociedad, sí, ahí aparece el tema de que, por ejemplo, me pareció interesante cómo ellos éticamente, ¿verdad? Se preocupan por, por, por las personas en el sentido de que, bueno, la farmacogenética es que pueden haber variaciones y diferencias en nuestros genes y eso puede afectar a nuestra respuesta a los medicamentos. Entonces, la farmacogenética es como, se puede hacer pruebas eh, para detectar si usted tiene presencia o ausencia de un gen o, o un cromosoma en particular y también predecir la respuesta a un medicamento que tal vez, como veíamos antes, puede ser extraño o una enfermedad extraña o así. Gracias. Vean, esto es como, por decirlo así, producir alimentos a la medida genética de las personas. Alimentos, perdón, medicinas, medicamentos. Entonces, tiene que ver con cada persona. Por ejemplo, los grupos humanos, eh, a los asiáticos les afecta, por ejemplo, el consumo de alcohol, a otras personas les afecta más otra cosa, dependiendo, digamos, de las regiones. Estaba viendo que también con el tema del COVID parece que hay un gen que tiene alguna población como que los hace más susceptibles a que el COVID empeore que otros. En fin, hay todavía mucho que explorar, es todavía muy, digamos, muy incierto, pero tenemos ya entonces, como vos señalabas, un desafío en temas de farmacogenética, que si ustedes lo piensan, como lo que hablamos la semana pasada, eso extiende el ámbito de la ética, ahora tenemos discusiones éticas ahí, y desde el punto de bioética tenemos que buscar la autonomía del paciente, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. ¿Okay? Entonces, que eso no se vuelve en contra de los pacientes, ¿verdad? Claro está. Eh, gracias, Marisol, por traer el tema. Ok, dejamos salud y sociedad entonces. Animales, comida y medio ambiente. ¿Alguna persona voluntaria que quiera comentarnos por acá? Yo, profe. ¿Quién es yo? Ok. Manuel, Manuel, adelante, Manuel, cuéntenos. ¿Cuál escogiste? Bueno, ¿cuál? profe, escogí los xenotransplantes. Me llamó mucho la atención ese tema, aparte que ya había escuchado sobre eso. Los xenotransplantes bueno, consiste básicamente en trasplantar un órgano de un animal a un ser humano. Bueno, estaba leyendo que dice que cuando se efectuó, digamos, este informe o la información que estaba ahí, se estaba apenas incursionando en ese campo, se estaban haciendo como los intentos. Es curioso y no lo sabía hasta ahorita que también lo intentaron hacer con monos, con primates, con este caso con babuinos, dicen que empezaron a realizarlo. Pero bueno, había un asunto ahí de ética que empezó a generar como una disconformidad en algunos países, y Inglaterra y otros países empezaron a realizar prohibiciones sobre que se continuaran haciendo procedimientos de este tipo en primates. Entonces se llegó como a la conclusión de que solo se efectuaran en cerdos. Yo no sé si, bueno, si algunos sabrán que nosotros compartimos muchas características con los cerdos. Por ejemplo, los cerdos tienen los riñones iguales a los de nosotros, bueno, similares, son lisos. Y bueno, yo no sé si hace poco también escucharon sobre que en Estados Unidos se había realizado un trasplante de un corazón, se trasplantó de un cerdo a una persona. Y también, bueno, como conclusión de este informe, se llega a que sí se puede efectuar, digamos, este procedimiento, pero que es necesario, obviamente, tener el consentimiento de la persona, explicarle el riesgo que esto lleva. Obviamente se debe hacer bajo condiciones muy reguladas, se debe tener mucho cuidado porque puede existir muchos factores que pueden complicar el procedimiento, como por ejemplo que el animal esté enfermo y le transmita una enfermedad al ser humano. Y entonces ese es bueno, lo que yo escogí básicamente. Pero sí está muy interesante este tema porque puede llegar a solucionar muchos problemas, como en este caso, y la escasez de órganos, como el corazón y los riñones, que las personas que tienen que optar por un trasplante tienen que esperar un montón en una lista de espera,
y esto podría solucionar el problema. Claro, también hay un asunto ético, ¿verdad? Que hay algún sector de la población que no le va a parecer el asunto. Entonces, eso sería pro. No, gracias, gracias. Vean, este tema es un poco, agarrándome de lo de antes, es también un tratamiento experimental, ¿verdad? Entonces, pues, está todavía como en esa etapa de revisar bien cómo llevarlo adelante éticamente, con el consentimiento informado, con la beneficencia y con todo lo que venga. Y bueno, por aquí surge también entonces, pues, pensando también en el tema de los tratamientos experimentales, en, vamos a ver, cuando hay un trasplante de órganos, hay un riesgo de que el paciente rechace el órgano, ¿verdad? Parece que entonces, si pudiéramos generar órganos con el mismo genoma, en buena teoría el paciente tendería menos a rechazar ese órgano, porque es parte de su propio genoma. Entonces, aparecen aquí un montón de discusiones, bueno, ¿y qué pasa si le metemos entonces un órgano con un genoma de cerdo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Entonces, no sabemos, ¿verdad? Les contaba yo que con las ovejas Dolly, la oveja Dolly fue un clon, pero las hermanas de Dolly, las ovejas Polly, eran ovejas transgénicas, tenían genes humanos. Entonces, no es algo relativamente nuevo, esto fue por allá por el 97, entonces tenemos las tecnologías como para ir incursionando en esto, sigue siendo muy experimental y pues bueno, principio de precaución, ¿verdad? Tratemos de no meter las patas con algo que podría ser bueno, pero de repente no nos sale tan bien como esperamos. Perfecto, chiquillos, gracias por eso. Vamos con ética de la investigación. ¿Alguien que escogiera algo por acá? No, profe, bueno, de ahí de animales también habíamos elegido alternativas de la carne. Bueno, dele, lo escuchamos, cuéntenos. Bueno, así como introducción, el tema habla de como sustitutos para la carne, porque se supone que la carne contamina y daña el medio ambiente. Y inclusive hay gente que lo ve éticamente mal por el daño a los animales, o lastimarlos, así, me refiero a eso. Y, y digamos, decían que para sustituir la carne se habían hecho investigaciones científicas y se supone que está la carne cultivada. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se te escucha bien, sí? Ok. Y, ¿qué está diciendo? Carne cultivada. Y un poquito explicarles también la carne cultivada. Es que forman tejido prácticamente muscular. Y, y con proteínas, algo así, decía, que lo que hacen es que la carne aumente y se pueda como hacer grande a nivel de que uno pueda consumir. Y bueno, estábamos hablando de eso y que también viéndolo, bueno, a nivel como ya tal vez personal, no es tanto como una ventaja porque el producir legumbres o algunas otras especies que puedan sustituir proteicamente la carne, también va a generar que haya contaminación. Decíamos como transportes y cosas así, siempre va a haber como contaminación y además que se va a ocupar más terreno y se va a necesitar cortar árboles y así eh, para poder cultivar cosas que sustituyan la proteína en la carne. Bueno, eso lo estábamos hablando en forma grupal. Igual no sé si los compañeros quieren comentar, eh, pero más que todo habla de eso y de la ética de ver si dañaba a los animales y contaminar. Sí, o sea, más que todo eso era lo que hablaba el compañero Rubín, o sea, como buscar alternativas de sustituir la carne para así minimizar el impacto ambiental. Este, también comentamos eso que él dice, digamos, que sustituir la carne digamos, eso lo que es la carne cultivada de origen vegetal también traería consigo consecuencias ambientales, como él dice, digamos, tendría que, no es lo mismo, por ejemplo, producir 100 cabezas de ganado que, qué sé yo, eh, cierta cantidad de productos agrícolas que también llevan su terreno y se ocupa más gente también para eso. Entonces, éticamente, no sé, pienso que
que habría que ver un equilibrio, porque si dejamos de producir carne para así tener un menor impacto ambiental, también caerían como la parte económica de los productores de carne. Entonces, como que es poner eso en una balanza y ver cuál es como la mejor opción. No sé. Ok, vamos a ver, sí, ese tema se las traen. Yo creo que les había dicho en algún momento que para mí no va a pasar, digamos, un vuelco universal de la humanidad a dejar de comer carne. Sin embargo, pensando en el principio de autonomía, bueno, de repente alguien ya no quiere comer carne y puede obtener sus sustitutos. A mí me parece una buena idea. Yo les decía por dos temas, por el tema del impacto ambiental, por el tema del dolor animal. Sin embargo, los sustitutos tampoco son 100% amigables con el ambiente. Entonces, la producción de cualquier producto va a tener una huella ambiental, dígase la soya, dígase pues lo que sea, pues va a tener, digamos, también algún tipo de impacto, ¿verdad? Como decía Michel Onfray, todas las técnicas tienen su contraparte negativa. Ahora bien, he escuchado de sustitutos que son ya más, digámoslo así, como con un trabajo genético más alto, que es como una carne sintética. Ya no son sustitutos, por decirlo así, no es soya o frijol, etcétera, sino que ya es como carne hecha en laboratorio. Eso no sé, digamos, cuál será digamos, el beneficio, el costo, etcétera, pero parece que también podría tener alguna contraparte negativa. Todavía eso es como muy experimental y todavía pues no tengo mayor detalle. Con el tema de la carne es curioso porque por ejemplo, tiene más proteína 100 gramos de frijoles que 100 gramos de carne. Entonces, no es tanto un tema proteico, sino más bien, digamos, como el gusto, ¿verdad? Y a la gente le gusta comer carne, ¿verdad? Por el sabor, por lo que sea. Entonces, yo no creo que exista, digamos, esa transformación global, pero no podemos negar que existen un montón de personas que no quieren comer carne por diferentes razones y que buscan alternativas. Desde el punto de vista bioético, entonces, que esas alternativas se le informe bien al consumidor, que tenga, digamos, que genere un beneficio, no genere perjuicio y pues que sea justo. De ahí, pues, yo entré a este grupo un momento y comentábamos, ¿verdad? Que bueno, y probablemente se creen empleos en este ámbito, digamos, nuevo de la economía, ¿verdad? De sustitutos de carne, pero y de repente eso baja la producción, entonces se pierden empleos por otro lado. En fin, es un tema que se las trae, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han comido, por ejemplo, hamburguesas como veganas, así como de torta de frijol y eso. Tampoco sabe mal, ¿verdad? Vamos a ver, uno puede comer rico sin comer carne, a como puede comer rico comiendo carne. Entonces, a como puede comer feo comiendo carne y comer feo sin carne, ¿verdad? No es sinónimo de que solo comiendo carne hay gusto en la comida. Pero es un tema al que hay que prestarle atención porque también como que se radicaliza. Entonces parece que todo el efecto invernadero y todo, digamos, el cambio climático es por la ganadería. No, la principal fuente de contaminación es la industria, el sector transporte y después el sector de producción de alimentos. Entonces, no son los animales los que causan el cambio climático, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo por acá. Es un tema realmente que vale la pena darle seguimiento. Ética de la investigación. ¿Alguien escogió algo por acá? ¿Algún voluntario? ¿Un voluntario que nos cuente algo por acá? ¿Voluntario, voluntario? Bueno, les cuento yo algo. Entonces, este último que está acá, investigación en emergencias sanitarias mundiales, surge por el COVID, ¿verdad? Esto de la ética en la investigación, digamos que antes no estaba esta pestañita, ¿verdad? Bueno, esta pestañita surge, digamos, se extendió el dominio de la ética acá, de la bioética, con la pandemia. Y hay un montón de temas, nosotros hablábamos de esto con Jan Adrier también, ética en ciencia, digámoslo así, ética en investigación. Pues bueno, me voy a quedar aquí con el concepto de autonomía porque lo voy a poner en uno de los casos y me interesa que ustedes lo tengan. La investigación con seres humanos debe tener el consentimiento informado de las personas. Lamentablemente, uno de los casos más tristes, digamos, de la historia negra de la investigación científica, lo vamos a conocer hoy y es un caso donde no hubo autonomía por parte de las personas, no hubo beneficencia, más bien hubo mucha maleficencia y cero justicia. Entonces, la investigación científica tiene como esas páginas negras en la historia y bueno, vamos a conocer hoy una de ellas. Datos y tecnología. ¿Alguien que quiera comentarnos por acá?
datos y tecnología a la 1, datos y tecnología a la 2, datos y tecnología a la 3, bueno, queda fuera, digamos, de la discusión. Vean que hay un montón de cosas, biotecnologías emergentes, por ejemplo, vamos a conversar nosotros más de temas biotecnológicos, entonces, este es como el futuro, ¿verdad? Los datos y la tecnología ya no solo son, digamos, temas de procesamiento de información, sino que ahora esa información es información biomédica que podemos sintetizar. Uno de los casos también más usuales en este curso ha sido el de un clúster, un bioclúster, que trabaja, bueno, desde la Universidad de Costa Rica, se llama el bioclúster Nelly, que es un bioclúster que lo que hace son proyecciones y análisis biomédicos. Y pues bueno, con el COVID también se puso a trabajar en temas de COVID. Se los dejo por ahí por si alguien quiere revisarlo. A los de informática les gusta mucho ese caso, dicho sea paso. Y bueno, lo dejo por aquí con esto de los ámbitos de la bioética. Hay un montón de cosas que están abiertas a la discusión y pues ahí ustedes entonces lo revisarán con un poquito más de detalle. Están viendo ya el documento, ¿verdad? Sí, díganme que sí, por favor. Sí, profe. Gracias. Correcto. Gracias. Vean, otro mini tema que quiero que conversemos con esto de la bioética es el tema de las modificaciones corporales y bueno, más puntualmente de lo que se conoce como cyborgs, como personas que tienen modificaciones tecnológicas, que esto puede ir desde algo, digamos, como poco polémico, como tener un marcapasos o tener un implante coclear para, ¿verdad? Para escuchar mejor, hasta cosas con un poquito más, como más rarillas, ¿verdad? Un poco más radicales como las que quiero que veamos ahorita. No sabemos dónde está el límite, ¿verdad? Esa es una gran pregunta. Una persona que tiene un marcapasos es un cyborg. Una persona que tiene un implante coclear es un cyborg, pero parece que nosotros estamos ya muy insertos en la tecnología con el celular. Pues parece que ya somos uno con el celular. Esas discusiones también hay que afinarlas porque pues no sabemos dónde poner el límite de qué sí y qué no. Vamos a ver un video de un cyborg famoso. Yo les decía, se llama Neil Harbisson, se puso una antenita y vamos a ver lo que él nos cuenta. Voy a dejar de compartir por acá. Me llamo Neil Harbisson y soy un artista cyborg, o sea, me identifico. Creo que no están escuchando el audio, ¿verdad? Siempre se me olvida. Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Sí, estaban escuchándolo. Y bueno, está bien. Ok. Veamos el video con Neil Harbisson, el cyborg que les quiero enseñar hoy. Me llamo Neil Harbisson y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Para mí no, yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro, veo en escala de gris, y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío, y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color, por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé a sentirme cyborg. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. Creo que ya muchísima gente ya es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje, por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil
no tiene batería. Ahora mucha gente dice, me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir, me estoy quedando sin batería, como si tú fueras el móvil, ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010, Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico, y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser el retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. Sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes, 2 que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color, y otro implante que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Y el hecho de usar Internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station, y de ahí pues puedo percibir colores que son del espacio, por lo tanto puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Cuando miramos el espacio parece como que es negro o que está vacío o que está en silencio, pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción. Lo que pasa es que si amplías tu percepción, pues el espacio de golpe está lleno de color, pero llenísimo de color y lleno de ruido. De momento el Internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas, pero usar el Internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. Vean, este es un video, acá yo les pongo otro, este que es el renacimiento de la especie humana, es del mismo chaval, del mismo Neil Harbisson. Aquí él comenta un poco más y como que suena más cuando, ¿verdad?, explica un poco más lo de la antena. Curiosamente también acá, él comenta que cuando él se quiso poner la antena, y fue a, digamos, a un hospital, él es sueco, y dice curiosamente que el comité de bioética del hospital le rechaza el procedimiento médico y que él tiene que buscar un médico, digámoslo así, clandestino para que le haga el implante. Es decir, a nivel bioético se rechazó ese tipo de procedimiento médico porque los seres humanos no tienen antenas, ¿verdad? Entonces parece que hay como ahí una, digamos, una discusión que va un poco sobre el tema de la naturaleza humana. ¿Qué son los seres humanos? ¿Son seres que tienen antenas o no? Los seres humanos naturalmente no tienen marcapasos, tampoco tienen implantes cocleares, tampoco tienen anteojos. Nosotros no nacemos con anteojos, ¿verdad? Tenemos un montón de tecnologías que nos ayudan a hacer la vida más cómoda. Pero ¿qué pasa cuando esas tecnologías ya están en el cuerpo? De ahí la situación como que empieza a generar otro tipo de reflexiones éticas. Que sea bueno o malo, no sé, díganme ustedes. ¿Creen que eso beneficia a la persona o que la perjudica? Profe, pero bueno, de mi parte yo digo que es lo mismo que es como esos los testículos para que no pueda el hombre fecundar. Bueno, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama eso? Vasectomía. Pero, ajá, creo que sí. Y vendría siendo lo mismo, digamos, son cosas que la persona quiere poner en el cuerpo, ¿o no? Y yo de mi parte yo que está bien, que te haya querido poner y que le dieran chance. Yo igual, digamos, yo diría, él es autónomo a hacerlo, y si quiere ponerse, no sé, los tatuajes, los aretes, las antenas, lo que le dé la gana, es su cuerpo, es soberano sobre su cuerpo, ¿verdad? Mientras no le haga daño a un tercero, yo no tengo problema. No tengo problemas con los tatuajes, con los aretes, con las antenas, con ninguna modificación corporal. A mi criterio lo beneficia, porque le permite ver los colores y le permite ver más colores de los que nosotros podíamos pensar. Me da cierta envidia cuando dice que puede ver que el universo está lleno de color y de ruido, ¿verdad? Eso
tengo que aceptar que me da cierta envidia, pero bueno, los escucho, chiquillos. ¿Qué más sobre el video? ¿Algo que quieran comentar sobre? Profe, eso mismo que usted dijo, así yo, digamos que mientras que, bueno, puede que sea neutro, que no le provoque ningún bien ni ningún mal, pero mientras que no, o sea, al principio de beneficencia, o sea, no afecte, digamos, a un tercero, creo que esa es la línea, digamos, entre la opinión, o sea, cuando entra una opinión externa como el Estado para obligar o de otra persona para obligarlo a hacer lo contrario, es cuando afecta a alguien, digamos, cuando no, mientras que no afecte a nadie, creo que de ahí, no tiene que entrar mucho la ética. Bueno, no sé si no tenga que entrar mucho la ética. Lo que podríamos decir es que habría que respetar la autonomía, ¿verdad? De cada quien, mientras no afecte a un tercero, mientras no le cause un perjuicio, ¿verdad? Y él sienta que está beneficiado de eso, yo no veo problema, ¿verdad? Igual que vos, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que mejor le venga en gana, siempre que no, digamos, cause digamos, un malestar ajeno. ¿Algún otro comentario, reflexión sobre eso? Profe, yo creo que, ¿me permite? Adelante, adelante. El tema de esta persona pues nos abre una ventana, ¿verdad? No solo de opciones a soluciones a problemas o situaciones que algunas personas tienen, sino de la posibilidad de ver más allá, literalmente, ¿verdad? En este caso, de ver más allá de lo que la capacidad humana, por lo menos venimos fabricados de nacimiento, hechos desde nuestra concepción, ¿verdad? Y existe, es claro que va a existir y que cada vez va a ser más fácil de acceder, eso que dices, y que claro, todo nos genera esa curiosidad, nos devuelve a tal vez caricaturas que algunos mismos hace algunos años, ¿verdad? Lo que hoy vivimos tal vez como en ese tiempo los supersónicos o otras fábulas que para esas épocas eran imposibles, ¿verdad? Que hoy vemos que mucha ya se ha aceptado y que ahora más bien es un casi imposible vivir sin ellos, como lo mencionabas, el tema del teléfono. Entonces, igual que otros temas, como el que hablaba el compañero antes, que también leí el xenotrasplante, de lo que debe hacerse es una regulación, ¿verdad? Que limite o que evite que hayan daños a terceros o que hayan efectos negativos. Imagínense que este muchacho ahí puede haber, como hay películas ahí, por ejemplo, que puede ver por debajo de la ropa o que puede ver a través de las paredes. ¿Sí? Imagínense el efecto que podría tener eso en manos de alguien que quiera generar un daño, ¿verdad? Entonces, todas estas tecnologías lo que tienen es precisamente que irse limitando, no sé si ética, pero sí normativamente también y de la mano de la ética, por supuesto. Claro, claro, coincido. Habría que poner un límite, digamos, entre la autonomía y el riesgo, digamos, al público o el perjuicio que pudiera tener el público, como vos decís, ¿verdad? Y de repente aquí, no sé, un sensor, digamos, con algún tipo de capacidad para, no sé, para ver a través de las paredes y bueno, podría ser espía profesional, digamos, el chaval, ¿verdad? En fin, por decir algo un poquillo más, como más de datos de seguridad personal, una cosa así, o industrial. Pero ciertamente nos pone a pensar en cosas que son como de ciencia ficción, que uno dice, rayos, no es tan ciencia ficción, ¿verdad? Eso, también lo habíamos comentado, la ciencia ficción sirve como para incentivar la imaginación y la creatividad humana, ¿verdad? Entonces, tratemos de que eso se haga con un poquito de ética. Les recomiendo que vean este otro video, este es más chistoso, es más vacilón, él hace mucha broma ahí, es como bien gracioso el tipo, ¿verdad? O sea, tiene su gracia. Entonces vean este es una charla de TEDx que hace en México y la verdad es bien gracioso. Ay, ya lo abrí sin querer. Se los recomiendo. Ahí él comenta de otros SeaWorlds, por ejemplo, una que tiene un implante que siente, digamos, como los sismos en la Tierra y en la Luna y cosas como raras, ¿verdad? Bueno. Vean, este otro video también de introducción a la bioética se los recomiendo. Es como un poquito lo que yo les he contado, pero digamos ya como una charla como más formal, pero también tiene muchas cosas que vale la pena escuchar sobre la importancia de la bioética en el siglo XXI, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, de la autonomía sobre nuestro propio cuerpo, que es un tema que vamos a ver después también relacionado con el vínculo sobre el aborto, la experimentación científica y otro montón de cosas que realmente hacen que la bioética sea un tema bastante importante. Vean el montón de tópicos que tocan, por ejemplo, el Consejo de Bioética de Nuffield. Todo eso lo vemos en la sociedad, lo vemos en las universidades. Es decir, la bioética está muy metida en lo que está pasando en investigación y desarrollo, en producción, en temas ambientales, en otro montón de cosas a nivel médico y a nivel social, pero digamos que tenemos bioética por todo lado, ¿verdad?
También tenemos ética ambiental por todo lado, ética de los negocios por todo lado, pero la bioética realmente no cuesta encontrarla, ¿verdad? Está, digamos, a la mano. Entonces, pues este videito también se los recomiendo. Otros documentos que puedan ser de sus intereses, chiquillos, aquí algunos. La Declaración de Helsinki es una declaración, Helsinki es una ciudad en Finlandia donde se firma la declaración sobre investigación, experimentación en seres humanos, ¿verdad? Eso está regulado porque, insisto, después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis experimentaron un montón con seres humanos. También los aliados, Estados Unidos experimentó mucho, incluso con sus propios soldados. Curiosamente, paréntesis, en los juicios de Nuremberg, donde se enjuiciaron a los nazis, les dijeron, ay, sí, pero usted experimentó con los judíos, hizo esto, hizo lo otro, y los nazis, sí, pero los estadounidenses también investigaron. Entonces, la respuesta es particularmente llamativa porque los que ganan la guerra cuentan la historia. Entonces, los que ganan dicen, ellos eran los que investigaban, pero también los aliados investigaron, y bueno, lo dejo por ahí para no crean que le estoy haciendo mala propaganda a Estados Unidos. El Código de Nuremberg sobre experimentos médicos, insisto, fruto del juzgamiento de los científicos nazis, aparece este. El juramento hipocrático, que este es es un clásico en medicina. Digamos que es el juramento que hacen los profesionales en medicina, los médicos cuando se gradúan, pero digamos que la versión original de Hipócrates varía, entonces tiene como una versión moderna, ¿ok? El informe Belmont, este es un informe muy importante porque es el informe donde aparecen por primera vez los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, y está enfocado en el caso de Tuskegee, de la experimentación en Tuskegee, que es uno de los casos que les voy a comentar, que es el que les decía, la página negra en la historia de la investigación médica. Una declaración de UNESCO sobre bioética y derechos humanos y la biblioteca de UNESCO. Hay muchísimo material sobre bioética, realmente hay mucho. Yo les recomiendo la biblioteca de UNESCO sobre bioética, pero ustedes ponen bioética, PDF y les aparece N cantidad de papers de información. Entonces hay mucho, realmente. Esos son algunos, pero hay otro montón. Casos para esta semana. El primer caso, les decía, es un caso que realmente es muy triste, es una de las páginas negras de la investigación científica, y pues les cuento un poquito. El caso de Tuskegee. Tuskegee es una ciudad en Estados Unidos de población negra, principalmente, ¿verdad? A inicios del siglo pasado, cuando todavía no se descubría la penicilina, un grupo de científicos pues propone un proyecto de investigación con sífilis, con la enfermedad del sífilis, en esta comunidad, una comunidad de personas afrodescendientes de bajos recursos, con poca educación, y les dicen entonces que van a hacer un estudio con ellos. El estudio consiste en que les van a inocular sífilis, es decir, los van a enfermar adrede para ver cómo evoluciona la enfermedad y ver posibles tratamientos, ¿verdad? Bueno, terrible porque a las personas las engañan, no les dicen qué es lo que van a hacer con ellos, ellos aceptan engañados, ¿verdad? Y pues bueno, los inyectan con sífilis, ¿verdad? Las personas dicen, empiezan a enfermar, empiezan a padecer una enfermedad terrible, y este experimento dura años, dura muchos años. En una parte del proceso, pues parece que ya se vuelve mucho más cruel. Uno de los científicos, digamos, a cargo, renuncia y se quedan como los demás. Y se descubre la penicilina durante los años en los cuales se lleva a cabo el experimento. Y los investigadores, aun y cuando tienen ya la evidencia científica de que la penicilina cura la sífilis, no la usan, porque quieren seguir viendo cómo evoluciona la enfermedad. Entonces se vuelve muy macabro el asunto, ¿verdad? Al inicio no tenían la penicilina, pero ya después lo tienen y siguen investigando. Bueno, el asunto dura como 30 y resto de años el experimento, una cosa terrible, atroz. La mayoría de personas mueren. Los pocos sobrevivientes, al final, el presidente Clinton les pide disculpas y hace como un asunto de mea culpa estatal, porque bueno, el Estado propició esto, y lo triste de esto es que no se acaba en Estados Unidos. Cuando el experimento en Estados Unidos como que ya no se puede sostener porque a todas luces es un asunto inmoral, se lo llevan para Guatemala y siguen experimentando con indígenas guatemaltecos.
Entonces, yo no sé qué es peor, si que después de que se descubriera la sífilis continuaran, o que después de que ya en Estados Unidos no se puede hacer, digamos, llevar más adelante el experimento, vayan a un país tercermundista como Guatemala y se aprovechen de las poblaciones indígenas. Esto realmente da asco y es un caso feo de conocer, pero yo creo que es necesario de conocerlo. Acá en este caso aparecen por primera vez principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y todos esos principios se violan, lamentablemente. Entonces, bueno, yo los quiero dejar con este caso. Para mí, este es el caso de esta semana. Revísenlo, aquí tienen ustedes información. Tiene hasta películas sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ma Rainey's Boys, una cosa así. Bueno, por aquí yo creo que en una de estas, en esta reseña aparece la película. Investiguen sobre este caso, chiquillos. Es un caso que tristemente hay que conocer para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Y bueno, esto nos pone entonces, algo similar pasó con el COVID, por ejemplo. Cuando todavía no se habían desarrollado las vacunas, un grupo de médicos franceses propusieron que se experimentara con las vacunas en África, ¿verdad? Como diciendo, experimenten con esos negros que por sí a nadie le importan. Por dicha no pasó así, ¿verdad? Pero lamentablemente África tiene el porcentaje más bajo de vacunación, ¿verdad? Era como un 2% hace un tiempo que yo vi. 2%. Nadie, prácticamente nadie, ¿verdad? África no le importa a mucha gente, ¿verdad? Ahora importa Ucrania, ¿verdad? Pero, en fin, no voy a hablar más de Ucrania tampoco. Es terrible lo que pasa por ahí. El caso de Tuskegee hay que conocerlo, entonces revísenlo. Yo les recomiendo que analicen este caso para esta clase. Pero bueno, también les puse el caso 2, digamos que es como un caso temático que era lo que les comentaba, el COVID y el dilema de la última cama. ¿Verdad? Bajo esta pregunta, ¿a quién se le debe asignar una cama o un respirador en una situación de crisis y desbordamiento del sistema de salud? Se le conoce como dilema de última cama. Y pues bueno, debe responderse también de acuerdo a criterios bioéticos. Aquí ustedes tienen algún poco de información sobre esto. Y bueno, y aquí la bitácora, ¿verdad? Entonces, un caso y un tema, digamos, para el análisis de hoy, ¿ok? Y bueno, aquí nada más aprovecho porque antes vi como las observaciones de la bitácora 3 y alguien me señalaba que las dos últimas preguntas son la última y me quedé como bateado, digamos, no supe realmente cómo entender esa pregunta. Las dos últimas preguntas de la bitácora son el análisis 1 y el análisis 2. De lo que se trata es de que ustedes agarren un concepto y analicen un problema y agarren otro concepto y analicen otro problema. ¿Ok? La indicación es la misma, solo cambia análisis 1 y análisis 2, pero lo que se trata es de buscar un concepto y un problema y después otro concepto y otro problema o tema, ¿verdad? Eso. También alguien me comentó como que no entendía bien el tema de los conceptos. Pues bueno, básicamente el punto es utilizar un concepto ético y aplicarlo a una situación. Va a variar de clase a clase porque los conceptos varían y con eso aprovecho y digo, los conceptos que tienen que utilizar acá en esta clase, bueno, puede ser el concepto de bioética, ¿verdad? Que es el concepto, digamos, amplio. Pero particularmente estos 4 conceptitos, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Me parece que en esta bitácora ya yo no les pregunto 5, sino que les pido 3 conceptos. Y bueno, son estos, ¿verdad? Además, en la lectura aparecen otros conceptos, pero bueno, ustedes pueden ahí aprovecharlos. Esos me parece a mí que son infaltables y que, digamos, los pueden aprovechar. Y bueno, y de mi parte yo creo que sería eso, chiquillos, por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, profe, más bien muchas gracias. No, con gusto. Clarísimo, profe, muchísimas gracias. Con gusto, chicos. Y pues bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Feliz semana. Nos tienen ahí unas lecturas. Vayan pensando ya en algún tema de investigación. Y pues bueno, gracias, Paula. Con gusto, Paula, perdón. Que estén bien, chiquillos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Buena vida, gracias. Buen día. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén bien.